tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos 30 minutos. Hoy hablamos un poco de monumentos, de esculturas, porque cada monumento, cada escultura es como una especie de testigo del paso del tiempo. No sé si se pusieron a pensar en ese plano. Es testigo del paso del tiempo en una ciudad, en un país, y genera también una identidad para estos lugares. Comentaba yo con el invitado, si tuviste la oportunidad de viajar, sabes que estos monumentos, estas esculturas además son reconocidas como atractivos turísticos de los lugares donde están instalados, ¿verdad? Lastimosamente, y aquí voy al plano local, muchas de estas intervenciones que nosotros tenemos en Paraguay están olvidadas. No hay presupuesto para el mantenimiento, no hay seguridad, no tenemos políticas culturales tampoco. Ese es un gran problema que tenemos en nuestro país. Bueno, pero a pesar de nadar contra la corriente, hoy vamos a conocer a una persona que se decidió hacer una creación que pueda ser referencial. O sea, de ahora más, cuando los turistas cuenten que conocieron Asunción y la Costanera, bueno, una foto infaltable va a ser en este monumento inaugurado recientemente. Lo saludamos a él con un fuerte aplauso, Juan Pablo Pistilli. ¿Cómo estás, Juanpi? Juanpi para los amigos y los colegas. La verdad que sí, ya me acostumbré que todos me dicen Juanpi, entonces... Claro, si te digo Juanpi, o sea, tus amigos saben por qué. Porque claro, así te dicen. Claro, así mismo. No, impresionante. Juanpi es escultor, pintor, profesor en el Instituto de Bellas Artes, ¿seguís ahí, verdad? Sí, enseña escultura y grabado. Diseño de joyas y accesorios, también estás involucrado en eso. Y yo creo la oportunidad también que tuviste, ¿no? De estudiar dibujo, pintura y escultura con tu papá. Sí. Un prestigioso artista. Me formé en el taller, o sea, siempre tuvimos la libertad de estar en el taller. Siempre lo vi como un juego y se fue volviendo mi profesión. Tu papá es Hugo Pistilli. Hugo Pistilli y trabajó muchísimo tiempo. Falleció hace 17 años, pero siempre fue un ejemplo a seguir. Y sobre todo la manera que nos enseñó, muy libre, así como mi mamá. Siempre nos estimularon con el arte, pero nunca nos impusieron nada. Entonces se fue dando naturalmente querer irme al taller. O sea, no era que famosos te dicen, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Mi papá es periodista también y cuando yo quise estudiar periodismo, no, déjate de joder, hacen a otra cosa, así me decía. Sí, no. ¿Verdad? Además, tuve toda una pelea cuando me fui a la universidad y terminé estudiando periodismo. ¿No pasó eso contigo que tu papá te dijo, no, déjate el arte, haz algo que te dé más plata? No, vos sabes que lo que sí me pasó es que cuando tenía que decidir una carrera para seguir, claro, tuve la conversación con mis padres, ¿verdad? Y me dijeron, si te gusta una carrera, elegí. Metele. Y puntualmente me dijo, si vas a ser artista, te van a hacer. Y yo elegí la carrera de arquitectura, que me sirvió muchísimo por la cantidad de profesores y profesoras excelentes y cómo te estimulan para poder defender tus proyectos. Creo que eso se refleja mucho en esto de poder trabajar en monumentos y estar dirigiendo también en otra escala, ¿verdad? Sí. Y estando en la carrera de arquitectura sí me nació el tema de que quería dedicarme al arte, y cuando llegué a decirle a mi papá que yo quería dedicarme al arte, él me dijo, acá tenés el taller, agarrá pinceles, ahí una tela pinta. Y yo tenía como algo así que pensaba que iba a ser... Que te iba a pasar lo que no... Sí. O capaz que te pasaba lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que claro. te diga, no, ¿sabes qué? No, y era... siempre me inculcó el trabajo. Sí. Y que para aprender la técnica y sobre todo que muchas veces hay gente que cree que enseñar es mostrar todo y explicar todo. Sin embargo, para mí enseñar es que puedas verle trabajar a la persona que te está enseñando. Así aprendes, ¿verdad? Claro, y eso me pasó muchísimo con mi papá porque siempre le tuve como ídolo. Claro. Y como detrás mirando todo, y muchas cosas me salen naturalmente, o leo muchísimo también sobre técnica, sobre escultura. Soy como medio obsesivo en el tema de informarme para hacer algo, y se fue sumando todo. Se fue sumando y gracias a Dios me dedico a lo que me apasiona. Claro, ¿verdad? Y toda la vida te preparaste, yo creo que para este evento, si bien tenés también otras obras públicas, no es la primera, ni creo que sea la última, obviamente. Todo lo que te pasó en tu vida personal, profesional, te preparó, yo creo que para este momento, ¿verdad? Sí, y vos sabés que está pasando algo muy lindo.
que así como estabas diciendo vos tan claramente, es como que ahora veo tantas cosas que hice poder utilizar esas herramientas o veo que se empieza también a partir de esta obra, se empiezan a valorar otras obras que ya hice o empiezan a hacerse visible otros proyectos. Tu laburo de años. Sí, claro. Y eso es genial y es demasiado lindo el cariño que te muestra la gente en general, porque trascendió la obra y te identifican con algo. Viste, nosotros los artistas, los que trabajamos en escultura y pintura, no estamos tan expuestos a la gente. O sea, trabajamos en nuestro taller y la obra se enfrenta a la gente. Y en este caso fue muy lindo cómo nos mimó la prensa, cómo nos están mimando ustedes, ¿verdad? Sí. Y cómo se fue dando esa energía positiva de mostrar algo que en homenaje a nuestros artistas, a nuestros músicos, y que quede en la ciudad un símbolo. Totalmente. Bueno, para la gente que no tiene idea de lo que estamos hablando, aunque es muy poco probable, porque como decías, tuvo mucha prensa y además lograste algo muy lindo. Estamos hablando con Juan Pablo Pistilli, que es el autor, podríamos decir, ¿no? Sí, el artista. De la idea de la escultura, porque eso también te voy a comentar la cantidad de gente que trabajó en la obra. Claro, no es que vos solo montaste todo el tema, ¿verdad? Estamos hablando del monumento al arpa paraguaya que está instalada en la Costanera. Sí, que está en la Costanera José Asunción Flores. Sí. La avenida José Asunción Flores. La Costanera le decimos, pero es la avenida José Asunción Flores, sí, así se llama. Casi General Santos. Claro. Está en el Paseo Central. Ese fue un logro muy lindo también, el espacio donde conseguimos emplazar la obra, porque en un principio se quería hacer en la rotonda y la rotonda es demasiado grande y no se iba a poder visitar de la manera donde está ahora en el Paseo Central. Claro. Y esto de que esté en la avenida José Asunción Flores viene dentro de un proyecto de la municipalidad de empezar a rendirle homenaje a los músicos, porque José Asunción Flores es el maestro de la guarania, ¿verdad? El creador, y se van a hacer obras temáticas a lo largo de la Costanera. Mi obra fue como un arranque y fue un arranque así que generó muy buen impacto y trabajando en conjunto, por eso digo, porque tengo que mencionarle a Angie Duarte, que trabajó a full en la parte cultural, en la gestión, para que esto sea posible, a todos los concejales, al intendente, a la Filarmónica de Asunción, que fue la que financió, también, claro, sí. Y el maestro Sarán, Gisela Bontiumen, porque esto del ARPA se inició realmente con el Festival Mundial de las Arpas. Claro. Y a partir de ahí... rompimos un récord Guinness en eso. Sí, hay varias acciones que se fueron haciendo y por eso es bueno que a través también de la obra genera que la gente empiece a saber más también de lo que ya se hizo, y gente que ya estuvo trabajando a full con el tema del Festival del ARPA también hace visible lo del monumento, porque es una idea que se venía trabajando ya con Marlene Sosa Lugo, con Ana Escapini, con Rito Persen, y ellos ya tenían como una visión de que querían hacer algo, pero ahora por fin se materializó. Y tengo que mencionarle también a Chico Bogarín, que es el ingeniero que tiene la metalúrgica, WAL Metalúrgica y Metales Procesados, que él fue el que vio mi maqueta en mi taller y a partir que vio la maqueta se quedó encantado y empezó otra vez a revitalizar este proyecto, y fue la experiencia genial porque trabajamos con toda su gente, más de 50 personas. También mencionamos mucho el tema del apoyo a la industria nacional y a la mano de obra paraguaya, y también de ayudar a los... no es la palabra ayudar, apoyar a los artistas nacionales. Entonces se dio que estuvimos trabajando un equipo de gente con buena onda, con los mismos objetivos y pensando más en el ideal de rendir este homenaje a Félix Pérez Cardoso y a la música del arpa paraguaya. Entonces se dieron demasiadas situaciones buenas que creo que eso está reflejando la obra, por eso tiene tanta aceptación. Sí, totalmente. No, yo creo completamente en las energías, y de verdad que cuando pasa algo así es porque, bueno, está bueno lo que se hizo, ¿verdad? Voy un poco a tu inspiración.
que de verdad cuando conocía parte de la historia, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y por eso quería hacer este capítulo. Está inspirado en el Pájaro Campana de Félix Pérez Cardoso. Sí, Félix Pérez Cardoso hizo la versión, los arreglos para poder ejecutar en el arpa, sí, y agregó cuerdas al arpa. Y esta obra a mí me pasó que siempre me movió mucho el tema Pájaro Campana. No, espectacular. Y estamos hablando también, ¿verdad? La añoranza que te da cuando escuchas cuando estás afuera. O sea, es que te contaba yo esto fuera de aire, ¿verdad? Yo cuando escucho el Pájaro Campana de verdad me emociono. De verdad. O sea, es legítimo. Y yo sé que a muchísimos paraguayos le pasa lo mismo y extranjeros incluso. Sí, que escuchan eso. Pájaro Campana y se le eriza la piel, o sea, te despierta sentimientos. Totalmente. Y esa fue tu principal inspiración. Sí, y sobre todo, como estamos hablando, lo que genera la música. Sí. Cómo trascienden nuestros músicos a través de las interpretaciones que ejecutan en otros países y ese vuelo. Por eso la obra es una metáfora lírica de la música de la arpa paraguaya que trasciende y que despliega sus alas y que tiene todas las cuerdas, las 36 cuerdas como que van hacia el cielo y que trasciende. Claro, estamos hablando de un pájaro campana, del pájaro campana, ¿verdad? Desplegando sus alas para volar y también del arpa propiamente. Del arpa y de la música del arpa paraguaya. Y lo más lindo que está pasando es cómo la gente se está quitando fotos porque también dentro de todo este proyecto, una de las direcciones de la municipalidad tuvo la idea de colocar también que uno se puede quitar una selfie. Sí. Y hay un punto ahí donde vos te puedes quitar la foto para salir bien con la escultura. Hay un código QR también que va a tener información sobre nuestra música. O sea, esa interacción de poder estar a través de la obra generando, estimulando, apreciar más nuestra música y que a partir de la música te vayas a ver el monumento. O sea, esa dinámica es genial y nos hacía falta a nosotros como ciudad. Totalmente. Empezar a tener símbolos positivos y que sean el reflejo de la cultura. Sí. Y eso para mí que fue uno de los motivos que más me llena de emoción y orgullo, porque da ideas para que empecemos a hacer más obras de esta envergadura y de esta trascendencia para empezar a rescatar muchísimos valores que tenemos y que muchas veces necesitas un elemento para identificar. Totalmente. Es un monumento grande, importante. Sí. Estaba leyendo que tiene más de 15 metros de altura, 62 toneladas, ¿puede ser? En total. En total. Porque la escultura mide desde el pasto, vamos a decir, del suelo, claro, hasta la punta, mide 15 metros 30. Oh. La escultura, que es de hierro, de chapa gruesa estructurada, y que tiene un tratamiento con ácido para ese color amarronado, casi de madera. Sí. Y en acero inoxidable la parte ya de las alas, y las cuerdas son de hierro galvanizado. 32 me dijiste, ¿verdad? 32, ¿cuántas 36 cuerdas. 36 cuerdas. Sí, se despliegan así 18 en cada lado. Sí. Y la escultura en sí pesa 14 toneladas y la base de hormigón pesa 50 toneladas. Te estaba diciendo, ¿verdad? Me imagino que fue también todo un desafío el momento de elegir dónde poner, porque ahí estamos hablando de a la intemperie y mucho viento también, ¿verdad? Tenía que ser algo bien, sí, se trabajó, bien potente. Por eso Chico Garín con todo su equipo trabajamos y con otros ingenieros para la parte de los cálculos estructurales. Y siempre lo lindo fue para mí como experiencia personal, sí, ese trabajo en equipo, pero que todas las líneas que tenía la escultura pudimos dibujar desde mi maqueta, sacar todas esas curvas en un programa para poder eso después pasarlo al metal y a la gran escala. Por eso ese proceso de trabajo que hicimos en Wall Metalúrgica y en metales procesados va a ser un lindo material después para poder mostrar todo ese proceso desde la maqueta, sí, hasta llegar a la obra, porque trabajamos muchísimo y por eso menciono siempre más de 50 personas trabajando por una obra, que muchísimo de la gente del equipo de trabajo que siempre hacen puentes o hacen otro tipo de estructura, ahora pudieron ver así en una escultura y es muy emocionante también lo que cada uno te va contando y estoy demasiado agradecido porque
solamente así se pueden llegar a esta obra de estas características. Claro. Y en todo momento todos estaban contentos que estaban trabajando, entonces eso no tiene precio. O sea, Sí. Ahora, te decía esto también, ¿verdad? Yo creo que ahora los que visitan Asunción, capital de la República del Paraguay, madre de ciudades, ¿no? Como se la conoce a Asunción, ya va a poder tener un lugar de referencia también, yo creo, ¿verdad? Para la famosa foto. O sea, ya se va a convertir como en una postal, ¿no? Tener una foto ahí frente al ARPA que está en la Costanera, que dicho sea de paso es uno de los principales lugares. O sea, ¿dónde le llevas a la gente cuando viene a Asunción? ¿Sí o sí le llevas a la Costanera? A la Costanera, sí. Y sobre todo eso, ¿verdad? Porque mucho de lo que yo hablo siempre es que el arte tiene que llegar a la gente. Claro. Y vos llegás a la gente con arte de carácter público. Y ese lugar ya estaba consolidándose porque la gente usa muchísimo para impresionante la trotar, gente que hay. andar en bici, caminar para el ocio sano. Sí. Y fue muy lindo conseguir ese espacio porque está dialogando con la Costanera. O sea, las imágenes que hicieron con dron, por ejemplo, así son geniales. Sí, que me mandaron gente que le conocía ahora a través de las redes también. Sí. Y la orientamos a la cultura de este a oeste. Es como que despliega las alas abriéndose hacia donde sale el sol y apunta hacia donde está entrando el sol la escultura. Y mira. también está en esa orientación para que de todos los ángulos vos tengas una vista diferente. Claro, todo ese cálculo hay que hacer, ¿verdad? Sí, sobre todo que uno tiene que pensar de cómo quiere que se vea la obra. Sí. Y por eso también, por eso reitero el agradecimiento porque me tuvieron muchísima paciencia en todo momento para ese tipo de detalles. Claro, ¿no? Para que salga bien el resultado final, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo de última hora que creo que es de este mes, no me quiero equivocar, pero hablando de lo destruido y abandonado que están, por ejemplo, qué sé yo, monumentos, esculturas muy importantes. Citaba el caso de la escultura de la Libertad, de la Jura de la Constitución de 1870, que dicen necesita restauración urgente, está con fisuras, está sujeta con alambre y tiene varias capas de pintura. Y parece que hay una mayoría de monumentos en general que incluso soportan actos de vandalismo, robo de placas. El caso de la Plaza Uruguaya, que también relata el diario Última Hora en esto, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hay presupuesto, no hay cultura. Yo creo que hay una cuestión, vamos a decir, de acción. O sea, los monumentos de por sí deberían tener un departamento específico para poder hacer mantenimiento, para revalorizar, para restaurar. Se trabaja, tiene que ser más dinámico. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, particularmente con la obra de la Costanera, nosotros vamos a entregarle a la municipalidad un manual de cómo va a hacer el mantenimiento. De cómo hacer mantenimiento. En eso trabajamos también con Mariana Bogarín, de que esté especificado todo lo de la obra y que pueda servir de referencia también para que así se empiece a tener para cada monumento. Claro. Porque nosotros lo que nos pasa es que muchas de las obras que están mencionando tienen muchísimos años y tienen que tener un tratamiento especial. Y me parece a mí que la dinámica lo que falta y que nosotros estamos también, no es la palabra innovar, pero que estamos empezando a darle ese valor a partir de acciones específicas como esta del Monumento de la Costanera y que hacen visible esa falta de mantenimiento de otras obras. Exacto. Entonces lo que yo creo que como artistas tenemos que empezar a colaborar también en soluciones, o sea, hacer la crítica pero empezar también a accionar. Por eso también me parece que todos tenemos que trabajar por la ciudad. A mí me pasa que me llena de emoción esto, que ese monumento y la forma de ver el monumento siempre fue con el sentimiento de dar algo a la ciudadanía. De hecho, vos no le cobraste nada a la municipalidad. No, doné la idea y aporté la maqueta como
como que se pudiera usar todo eso para hacer la obra. Claro. Y en ese sentido, me parece que todos tenemos que empezar a tipo ponernos la camiseta, como se dice, claro, y empezar aportar. también a aportar, porque hay muchas falencias, pero que cuando uno quiere hacer algo, en mi caso particular, yo sentí todo momento el apoyo de las distintas instituciones que están a cargo, y por eso también le mencionaba a Angie Duarte, porque ella movilizó muchísimo para que se pueda hacer la obra. Entonces yo creo que hay que también llegar con ideas, por ejemplo, de cómo hacer mantenimiento o sugerir cómo se puede trabajar más para tener revitalizados todos los monumentos, y a partir de eso ver si no hay respuesta, bueno. Yo te diría, eso ya hablando a nivel nacional, ¿verdad? Yo no sé ni siquiera si hay un inventario de todo lo que tenemos, ¿verdad? Si está escrito, si está... Claro, un inventario. O sea que se estaba trabajando, yo soy, de repente con los nombres a veces me pierdo, mucha gente está trabajando, sí se podría hacer más visible. Y lo que sí creo es que el tema de las obras así particulares como los monumentos, desde la Secretaría de Cultura también se estaba trabajando bastante, pero se tiene que hacer más visible. Claro. O sea, por ejemplo, que yo me vaya, qué sé yo, a la Secretaría de Turismo y me encuentre con un mapa donde me tenga todo marcado, dónde están todas acá y cada una, ¿verdad? Hacer un tour de cómo pasa en otros países, vamos. Totalmente. No estamos inventando nada. No, y sobre todo disponer fácil esa información. Exacto. Y por eso yo creo que estamos dando buenos pasos, pero hay que acelerar un poco más. Pero sí, el compromiso tiene que ser de la ciudadanía también. Totalmente. De aportar desde el conocimiento. Sí. Algo que me gustaría poder hablar contigo también, porque se generó mucha polémica, principalmente en redes sociales. Tenemos obras feas y muy cuestionadas. De monumentos me hablaba. Sí, claro. Que genera obviamente burlas y memes en redes sociales. Por ejemplo, te voy a poner algunos. El soldado desconocido de Escobar. Sí, recuerdo que fue que se viralizó. Sí, el intendente cuando termina sacando al soldado desconocido dice, era muy flaco y además lo pusieron de una forma, estaba parado de una forma muy rara y el pantalón además tenía muy ajustado. Ese fue el comentario donde miro ese tipo de situaciones que pasan. Sí. Miro, pero no me pongo a informar tanto, porque lo que yo creo es que tenemos que construir entre todos. Entonces, empezar también a contratar a gente con la mano de obra calificada y con los conocimientos. Claro. Muchas veces hay buenas intenciones y terminan en distintos tipos de obras que generan rechazo, como decís, y yo creo que también es una cuestión de lo que la parte cultural se tiene que trabajar más, desde valorar a los artistas que están trascendiendo en el sentido de lo que pueda aportar con su arte, y tener también mentalizado que la obra no es hacer por hacer nomás la obra. Claro. Tiene que tener un concepto, tiene que estar bien realizada. Si pasaba, por ejemplo, que yo no sé quién es el artista y no quiero empezar a opinar, tampoco sé. No quiero opinar de otro artista. Sí. Pero si esa obra mostraba bien antes de emplazarla, seguramente ahí se podría haber hecho las correcciones. Claro. Le decía, mira, el pantalón está muy ajustado, no creo que un soldado use así, ¿verdad? Pero también pasa en el ambiente del arte que, por decirte, si uno que tiene trascendencia hacía esa obra, mucha gente ya iba a valorizar porque hizo fulano de tal. Entonces es como muy subjetivo, por eso el gusto es una cuestión subjetiva, pero sí creo que hay que empezar a encarar los monumentos de otra manera, desde lo que va a significar y darle ese valor. Uno no puede improvisar y no puede estar haciendo de repente caer en ingenuidades cuando vos estás usando la plata de la gente
para dejar algo en un espacio público. Sí, totalmente. Entonces, yo creo a veces son regalos también. Creo que esta de Escobar era un regalo también. Claro, son donaciones. Claro, o sea, no es que la municipalidad invierte plata, ¿verdad? Ahora, de por ahí no tendría que terminar aceptando en todo caso. Y le dicen, che, mira, vamos a corregir, vamos a hacer algo mejor. Yo ponía el ejemplo del soldado, pero acá tengo otros ejemplos. El monumento al personal de salud de Ñembucú, no sé si recordás. Que parecía una película de terror. Por favor, googleen. Bueno, yo sé que vos no querés opinar sobre la obra de otros, pero déjame a mí. ¿sabes? Sí, no, pero es que es bueno. Era un médico, bueno hablar, era un médico hablar. abrazando el departamento, pues si uno miraba la cara del médico, daba miedo. Era un monumento al personal de salud. Está en Ñembucú, pueden googlear. Después está el busto homenaje a Roa Bastos en Villarrica. Horrible. Claro, que estaba como movido un poco. Sí, como derretido. Sí, por eso te digo, para mí por eso el arte es subjetivo. A mí por eso te daba el ejemplo. De repente se hacía alguien famoso de esa obra, le iban a tratar de encontrar significado. Wow, qué artístico. Sí, mira cómo está mostrando cómo se figuró haciendo yo el Supremo. O sea, claro. Pero creo que sí se debería empezar a invertir más en obras de carácter público y a llegar con buena calidad. Eso. ¿Entendés? Entonces, me parece que como todas las cosas, sí, cuando uno improvisa, salen mal las cosas. Claro. Entonces, me parece que hay que empezar a sumar a la gente con experiencia, ir formándole a la gente que tiene las ganas, como en algunos casos que tiene ganas de hacer, y hay que estimular. Claro. Pero hay que estimular desde la formación. Sí, no, ¿sabes qué me pasa también? En otros países, principalmente hacia Europa, hay tours de monumentos feos. Y yo decía, ¿será que ese no ha de haber sido el objetivo? O sea, hacer algo evidentemente feo, cuestionable, y después que ese sea el atractivo, ¿verdad? Porque te decía, en Europa hay tours que uno compra, literal, paga por ir a los tours, y te llevan a monumentos feos. No conocía tampoco. Busca un poco, pues está muy interesante. Antes de cerrar, quiero hablar también de esto. El arte y la cultura de la cancelación. Algo que estamos viendo que está muy en auge. Y te ponía el ejemplo de derribar estatuas. Yo no sé si derribando estatuas se borra la historia. ¿Qué opinas sobre eso? A mí me parece que son acciones que van de la mano de toda una corriente de querer imponer también una forma de ver la historia. Total, para nada democrática. Claro, yo creo que los monumentos, si bien por ejemplo, perdón, sí, no te si bien por ejemplo los monumentos de Cristóbal Colón, sabemos que eso va en contra de un montón de acciones humanitarias que ahora tenemos y que tenemos que revalorizar un montón lo que es nuestra cultura antes de la conquista. Creo que sacar un monumento es ridículo si vos le ves a toda nuestra gente que son descendientes de los pueblos originarios y están en la calle pidiendo plata o que están acampados sobre la avenida Artigas y no se hace nada. Exacto. O sea, vos estás referenciando un momento histórico y quitas eso, pero después vos no estás ayudándole a la gente, no tiene sentido. Es como muy careta. Claro, muy careta. Entonces para mí, quitar la obra en sí, vos puedes hacer intervenciones, puedes hacer un montón de acciones en contra de lo que fue esa figura, pero sacar algo que está recordando un momento histórico, me parece que es mucho más sano dar el otro discurso, contar la otra versión de la historia y hacer saber, o sea, llegás y contás. Claro. Este fue Colón, no estamos de acuerdo ahora, pero en su momento se creía que fue la conquista. O sea, claro, se puede también accionar de otras maneras. Y me parece que los lugares que están haciendo eso también pueden permitirse hacer eso porque tienen muchísimos monumentos de otro tipo y no afecta tanto quitar una obra que estaba haciendo referencia. Porque claro, muchos monumentos se vuelven como hito y como referencia. Cuando viajas, sobre todo, te das cuenta que sí, vamos a encontrarnos en el obelisco o vamos a encontrarnos en tal punto. Sí, y después te vas y derribas, ¿verdad? Pero me parece que son criterios que, según la política de ese momento, va tomando la gente, pero yo creo que más que derribar un monumento, me parece que uno lo que tiene que hacer es tomar acciones en la gente que está necesitando y todo lo que se pueda hacer para empezar
a darle valor realmente, si uno quiere, a nuestra gente. Totalmente. Quiero cerrar nomás con esto, ¿verdad? Hay legislación internacional que protege a los monumentos. La Convención de la Haya, la Convención de Ginebra en su protocolo 1. Pero bueno, siempre hay locos en el mundo. Y entonces quería abordar esta parte de la historia que es también bastante polémica. Gracias por venir y gracias por compartir tu historia también, de verdad. Gracias a ustedes y feliz de compartir, y a las órdenes. Siempre me gusta hablar de arte, que es lo que me apasiona. Juan Pipistigi con nosotros en estos 30 minutos.